Oremos. Padre que estás en los cielos y que estás acá con nosotros, te agradecemos porque tenemos un nuevo sábado donde a través de la tecnología nos podemos juntar, porque podemos, Señor, reunirnos, podemos juntarnos como amigos, como hermanos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de tener estos momentos de pedir, de agradecer aquellas cosas que nos pasan en nuestras vidas, que sabemos que tú estás pendiente de todo, que sabemos que tú nos conoces, que estás teniéndonos y que nos ayuda, Señor, cada día para poder ayudar a otras personas y también para crecer. Mi Dios, te ruego por cada una de las personas que nos están escuchando. Tú sabes las dificultades que tienen, tú sabes los pedidos que hemos hecho de enfermedad, de diferentes situaciones, Señor. Gracias porque también nos acompañas a lo largo de diferentes actividades que tenemos y sabemos que tú sostienes todo, también sostienes este movimiento, este ministerio y te agradecemos también por eso. Ahora, Padre, te ruego que te quedes con Diego, que le puedas dar claridad, que nos puedas dar a nosotros también, a los que estamos escuchando, la claridad para entender, para seguir creciendo. Sabemos que vienen tiempos difíciles y necesitamos prepararnos para entender cuál es el camino correcto y poder ser fiel a ti, Señor, y a tu reino. Te quiero pedir que ahora te quedes con nosotros en esta reunión y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Feliz sábado a todos. Eh, es un gusto poder compartir una vez más un tema, un desafío. Eh, a mí me tocaron dos temas, eh, que- es decir, dos videos que tienen un solo tema, que es la razón fundamental por la cual estudiamos la Trinidad. Es interesante ver cómo cuando uno se pone a estudiar, eh, hay demasiado para ver. Y en cada detalle que nosotros antes no nos dábamos cuenta, perdón, eh, hay un océano para averiguar, para descubrir, para descubrir cómo eso afecta a las personas que nos rodean y cómo eso afecta a nosotros. Y lo que comentaba un poco Tess en esos temas es que hay una porción de la población que está más propensa a caer en, en la extrema derecha. Eh, ¿Por qué? Por lo que consumieron, por lo que vieron, por lo que venimos estudiando acerca de la Trinidad, el ateísmo, el derecho de los hombres, el libertarianismo, los cuatro jinetes. ¿Alguien se podría nombrar los cuatro jinetes? ¿O así nombrados? Como para ir ubicándonos un poco. Yo no me acuerdo, me acuerdo de Harris, de Hitchens, Dawkins. Dawkins y Dawkins. uno más. Ahí tenemos a tres. Qué horrible. Sí, ¿Cómo, o sea, cómo- Son Dawkins, Hitchens, Harris y Dennett. ahí tenemos los cuatro. Y, y esta persona que bebió de esa fuente de información, lo que decía Tess es, no estamos hablando de personas de 60, de 70 años, ni siquiera de 50, estamos hablando de personas más o menos en sus 20, 25 años. Y es interesante cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libertarianismo acá en Argentina. Cuando se habla de los votantes de Milei, ¿a dónde Milei tiene más fuerza en Argentina? En Argentina, o sea, ¿a dónde Milei tiene más fuerza? O sea, los votos Los hombres jóvenes de... Exactamente. Eh, eh,
la militancia es mayormente joven. En los debates que se van a la tele a debatir y a hablar, son chicos, son jóvenes, 20, 22, 23 años. Entonces, una persona no nace con un chip implantado de cómo tiene que pensar o cómo tiene que actuar o qué tiene que hacer, sino que todo depende de lo que consume, de su fuente de información. Ahora, por ejemplo, los científicos evolucionistas apoyan lo que ellos llaman, por ejemplo, el darwinismo social. Usted habló sobre eso. Y el primer principio del darwinismo social es la creencia que las personas tienen fortalezas y debilidades intrínsecas. Es decir, ya nacen con eso. Eh, y para probar eso, ellos dicen que tienen como la razón y la ciencia de su lado. Y me llamó la atención la primera vez que escuché, hasta que Tess lo pudo eh, desarrollar más o dar bien la idea, que ella decía que está de acuerdo que tienen la razón de su lado. Y entonces yo pensaba, ¿no? Siempre lo que hablamos en el movimiento es que nuestro mensaje es un mensaje razonable, que es de pensar. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que esas personas que sostienen el darwinismo social dicen es que eh, hay diferencias entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, que son intrínsecas. Pero si nosotros vemos en lo que nosotros pensamos, eh, ellos, por ejemplo, sostienen que una de las formas que nosotros podemos ver cómo evolucionó una población es por el lenguaje. Es decir, si yo tengo una tribu que habla un determinado idioma y tengo otra tribu que no solo habla, sino que también tiene el idioma escrito, esta tribu evolucionó mejor o tiene una mejor evolución que esta. Y es razonable pensar que cuando yo tengo muchos idiomas, cuando yo tengo muchas culturas, una persona que nace al fondo de África, en una tribu aislada, no se va a desarrollar, no va a evolucionar, usando esa palabra, de la misma manera que una persona que nace, por ejemplo, en Europa. Y, y está bien pensar así. En ese sentido, tienen la razón de su lado. Donde no tienen eh, fundamento es en la premisa de eso. La premisa que ellos tienen es que esa evolución, que esas diferencias son intrínsecas, son adquiridas desde que naciste y no hay nada más que eso. Así va a ser. ¿Se entiende? Cuando lo que nosotros creemos es que no es automático, no es intrínseco, sino que es moldeado por el entorno en el cual vos vivís. Eh, Ellos sostienen, como dije recién, que no solamente la raza, sino que el género, hay diferencias intrínsecas, y ahí está el error. Darwin, por ejemplo, llega a afirmar que el hombre se volvió más inteligente que la mujer, y que tenía que ser así, porque evolucionan por separado, porque el hombre está destinado a proveer, entonces tiene que ser más fuerte, más inteligente, más ágil, cuando la mujer en realidad está más dedicada al cuidado. ¿Alguien escuchó algunos de estos argumentos o algo parecido que quisiera compartir? ¿O alguien creyó en algún momento acerca de esto? Hola, ¿Hola? bueno, yo soy Cindy y yo soy médico general aquí en Colombia. Ujú. Y me acuerdo tanto, yo estaba en cuarto semestre con el profesor de inmunología y genética. Y él decía que, o sea, o sea, si los hombres eran inteligentes porque tenían el X de la mujer. Algo así me explicaba. Y las mujeres, algunas eran inteligentes y otras no, porque podían heredar el X del hombre.
Ok, Y también explicaba que porque los negros también eran menos, menos inteligentes que los blancos. Pero no me acuerdo exacto, ya eso fue hace muchos años. Pero sí ok. recuerdo que él tenía ese concepto y nos daba la clase. ¿Alguien más? Es re Gracias. importante, Diego, eso, ¿no? Porque nos pasa todavía un montón en varios aspectos, me parece a mí, ¿no? Porque a veces la simple observación del mundo como es nos lleva a hacer atribuciones equivocadas de cuáles son las causas que sostienen los efectos que vemos en el mundo. Entonces, por ejemplo, decimos, podemos hacer asociaciones erradas con mucha facilidad si usamos nuestro cerebro rápido y no investigamos o no analizamos o no estudiamos. Pero, por ejemplo, decir, bueno, las mujeres están biológicamente cableadas para el cuidado porque, mira, la mayoría se queda en la casa y no ver las condiciones que en realidad no fueron permitidas o educadas o no tuvieron acceso a la educación o fue todo un acondicionamiento cultural, ¿no? Que las llevó a esas tareas de cuidado y a comportarse así y la atribución es errada en qué lo causó. El efecto es lo que observamos. Y Ujú. pasa en general, por ejemplo, decir, escuché muchos eh, racistas que hablan sobre, bueno, si las personas negras fueran igualmente inteligentes a las personas blancas, África tendría más desarrollo. Y África tuvo muchas civilizaciones altamente organizadas y desarrolladas. El problema es que fue saqueada violentamente por gente imperialista. Si a nosotros Mm, también vienen a nuestro país, nos roban a todos nuestros hijos, generaciones y generaciones, 4 o 5 generaciones de nuestra gente nueva, de nuestra fuerza, de nuestros afectos. ¿Cómo destruiría eso nuestra economía también? mm. Gracias, Agus. Me gustó Sumando lo que lo que dice, dijiste. Vamos perdón. a profundizar un poquito más adelante. ¿Alguien quisiera hablar? Sí, yo iba a decir Bueno, que sumando lo que dijo Agus, Sí. justamente estar en todos los museos que hay en Europa, sobre todo en Inglaterra, básicamente es la exhibición de las cosas que se han robado de esas civilizaciones. Gracias, Emma. sí, Eh, yo quería decir también que así como se aplica para género y para culturas, también se ve a veces ese mismo razonamiento en en los países desarrollados, entre comillas, o en vías de esas separaciones a nivel social. Entonces también como que no necesariamente porque sea intrínseco, pero lo mismo, bueno, que los pobres lo que pasa es que no quieren trabajar, entonces por eso están así y no sé qué, mm, pero si se esforzaran, entonces como esos determinismos que no ven el entorno que provoca determinada situación, obviamente si estás mal alimentado, si no te podés educar, obviamente no podés salir adelante. Es un sí, poco ese mismo sí, perdón. razonamiento. No, perdón, tú. Hay un- una similitud muy grande entre lo que nosotros hablamos y ahí particularmente me fortalece más la idea de que estamos con el mensaje correcto, que Dios nos mandó un salvavidas, porque la relación que hay entre raza, género, eh, problemas sociales, o sea, los mismos argumentos se repiten, solamente van mutando las palabras. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, me llama la atención, y no puedo dejar de hacerlo porque siempre lo voy relacionando con eso porque lo estudié, pero hay un lugar donde se ve mucho eso. No sé si alguno de los presentes participó alguna vez de un retiro de matrimonios en la iglesia adventista. Sí, Yo yo. me negué porque me parecía Sí, tan yo sé.
tan discriminatorio que me negué rotundamente, porque Ok, se cobraba un montón y me parecía totalmente horrible. Y ok. dije, yo no voy a participar así. ¿Alguien dijo que, gracias Graciela, alguien dijo que participó? Sí, yo. Yo participé de más de uno. Yo creo que si hay un lugar donde se ve eso, es en el sentido de género, por ejemplo, es en un retiro como ese. Yo tuve la oportunidad, con la desdicha, de tener que hacer un trabajo práctico en la facultad y preparar un retiro. Y si hay algo que tenés que dejar en claro, es decir, ¿viste cuando uno dice, te podés ir y te podés olvidar de todo, menos de esto? Bueno, eh, lo principal que se tiene que dejar en claro en un retiro, lo dice alguien que lo preparó y tenía como tarea de la facultad, es que los hombres y las mujeres no son iguales. Somos iguales a los ojos de Dios y listo. Y hasta ahí nomás porque el liderazgo Dios dio al hombre. Eh, el hombre es sexual, la mujer es emocional. Y eso es intrínseco, o sea, no puede, o sea, como puede haber algún hombre emocional, pero no es la regla. Lo intrínseco, lo biológico, es que se, sea de esa forma. El hombre es sexual, la mujer emocional. El hombre es para trabajo, la mujer para cuidado. Y, Como si cuidar no diera un montón de trabajos, uno de los trabajos más duros y arduos y cansadores que hay. exactamente. Eh, el famoso, el trabajo no pago, ¿no? Que yo hago, yo cuido, yo estoy, pero no tengo ninguna remuneración por eso. Eh, y me acuerdo de unas charlas dentro de un retiro y preparando allí con los pastores y uno decía, yo viajo y cuando yo vengo de viaje, ella tiene que estar lista, porque bueno, cuando ella quiere charlar, yo estoy listo. ¿Se entiende lo, lo dañino que puede hacer ese tipo de ideas? Eh, y nosotros mamamos eso, nosotros bebimos de esa fuente mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una sociedad, a una civilización que es cazadora, por ejemplo, lo comentó Tess, vemos que las mujeres tienen las mismas aptitudes que los hombres a la hora de proveer, a la hora de salir a buscar la providencia. El tema es, como decíamos recién, ¿cuál es el contexto en el cual está inserida la persona? ¿Cuál es el contexto en el cual la persona se crió? ¿Qué fuente, de cuál fuente tomó en lo que respecto a la información, ¿no? Y Tess compartía incluso un artículo de Vox sobre que y intentaba demostrar este tema, que este tema de que el cerebro de género es intrínseco y que el hombre piensa así, la mujer piensa así, no es algo que en la comunidad científica esté con un consenso, sino que hay una lucha continua. Y es interesante, vamos a ver más adelante, que los argumentos que se utilizaban para defender la diferencia entre raza tienen vigencia hoy, siendo usados para defender la diferencia o para defender la diferencia de género, justamente hoy. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá acerca de lo que vamos repasando, vamos viendo? Es interesante
ver que los que defienden la postura de que hay algo intrínseco en nosotros, que nos fomentan que esa diferencia es intrínseca y que es determinada, ellos tratan de empaquetar esa idea de una manera muy linda, ¿cierto? Ellos usan palabras como razonable, esto es científico, esto es neutral, es desinteresado. Yo no tengo nada que ocultar, yo muestro solamente los datos. Ahora es interesante porque eh, Ahí puedo comentar algo? sí, Algo que me parece interesante con respecto a decir, bueno, esto es científico, esto es, te muestro los datos nomás. eh, es, o sea, cuando hacemos realmente evaluación de cómo se consiguen datos en la sociedad para siquiera sacar conclusiones, es un trabajo extremadamente arduo. Si no está financiado por el gobierno, no se lleva a cabo, aumenta el gasto público, tiene que haber gente que esté interesada, alguien que proponga qué datos se van a juntar, por qué, cómo, persuadir a las personas a que revelen los datos. En realidad es re difícil conseguir información sobre la población para sacar conclusiones acertadas de qué se necesita, cómo se gobierna o cómo es la gente. Por ejemplo, en la medicina, eso lo vemos un montón, pero desde otros aspectos también, ¿no? Me imagino que en la educación y en otros aspectos también. Y eh, las preguntas que surgen para qué datos se van a recolectar y cómo los vamos a ordenar, eso también es guiado por personas. ¿Y qué personas son? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y quién pagó por esta recaudación de información que después va a manipular para sacar qué conclusiones? Y la ciencia tiene esto también de que es muy elitista, ¿no? Porque si no hay plata para financiarla, no se genera conocimiento. Entonces el conocimiento ya de por sí está bastante sesgado desde las personas que financian esos estudios. Y no es necesariamente alguien que no tenga ningún sesgo, ¿no? Al contrario, muchas veces no. Pero dentro de la comunidad científica también hay gente que tiene un sesgo que es para la igualdad. Entonces se esfuerza por buscar, encontrar y recopilar información que prueben las cosas contrarias a las que ahora estamos hablando, ¿no? O señalando como perjudiciales. Tal cual, y gracias, Agus. Sí, además eso se ve muy, muy claro en el tema de la alimentación. Han habido un montón de estudios hechos, entre comillas, para, eh, ¿cómo se dice?, aumentar ciertos alimentos, por ejemplo la leche, eh, y hoy se sabe que no son alimentos saludables, que no producen lo que decía que supuestamente producen en el cuerpo. gracias. Lo que nosotros estamos viendo acá es que nosotros tenemos dos grupos, ¿no? De un lado están las personas que piensan que el ser humano es como una pizarra que está en blanca y que son formados de acuerdo a las estructuras sociales, y del otro están los psicólogos evolutivos que afirman que, que los genes juegan un papel importante, casi definitorio en esto, ¿no? Ahora, si yo tengo de este lado una persona que dice que los genes juegan un papel fundamental, y de este lado yo tengo personas que dicen que no, que lo que nosotros somos tiene más que ver con las condiciones materiales con las que fuimos criados que por los genes en sí. Y yo tengo este grupo que dice, mi argumento es científico. ¿Qué debería tener de este lado? Si esto es científico, esto es sin base científica. Si yo tengo acá la razón, ¿qué tengo de este lado? Lo que pasa que ahí me surge pensar esto, ¿no? Este tema es re interesante que lo estudiemos más por todas las propuestas antiderechos que hay en contra, por ejemplo, de los derechos trans, y que impulsan hacia el binarismo este de género. Pero cuando hablamos de ciencia, hablamos de estudios, ¿no? Y dentro de las ciencias está la biología,
es una de las ciencias que nos ayuda a entender al ser humano. Pero hay otras ciencias que también nos ayudan a entender al ser humano, como la antropología, la sociología, la psicología. Entonces uno puede decir, biológicamente están estos cromosomas. Pero psicológicamente, socialmente, antropológicamente, tenemos también otros descriptores que hacen a las personas. Entonces, por siempre va a estar esta batalla de si uno nació así con respecto a cualquier cosa, cualquier característica personal, no sé, una preferencia, un gusto, un rasgo de carácter, o la salud o en general, siempre vamos a tener la posibilidad de que haya estado predispuestos genéticamente para eso. Y después está las condiciones en las que vivimos toda nuestra vida que nos condicionaron profundamente. Y esto desde, por ejemplo, no sé, se puede decir, desde que tengas una preferencia sobre cómo vivir tu vida o tu expresión de género o lo que sea, hasta, por ejemplo, si tenés predisposición para tener cáncer. Capaz genéticamente tenés alguna predisposición, pero creciste al lado de una fábrica que contaminaba. ¿Qué importó más? Mm, ¿No? Entonces, mm. hay muchas cosas que son hay muchas ciencias. O sea, la ciencia no es una porque tiene muchas ramas y necesitan ser complementarias en los abordajes. A veces la gente se empecina en sobreenfatizar la biología para, para justamente no tener en cuenta las otras cosas. Pero hay muchas ramas de estudio y todos los datos nos ayudan a tener una visión completa. Gracias, Agus. Justamente cuando nosotros vemos esto, mi idea es eh, repasar lo que dijo Tess respecto si nosotros nos quedamos en una visión superficial, alguien dice, no, yo acá tengo la razón, acá tengo la ciencia, acá tengo la verdad. Por contraste, yo de este lado tengo que tener un sesgo, si acá tengo neutralidad, acá tengo que tener una visión sesgada, una tendencia, algo que quiero demostrar, no que quiero descubrir, sino que yo quiero demostrar algo. Y nos quedamos si nos quedamos en el llano, directamente perdemos. A ver, ¿alguien quisiera leer lo que está escribiendo Mica por ahí si no puede hablar? Así podemos ampliar el debate. Si quieres lo Dale. digo, porque pasa que no quería Ah, interrumpirte. no, por favor. No, estaba agregando justamente, Agus dijo lo que estaba pensando también, lo que yo había empezado a escribir era que, viste que estabas planteando como, bueno, por un lado tenemos la ciencia y que estaría por el otro lado, que es lo que hablamos más pensando de la antropología, igualdad. Pero justamente quería decir que es un problema porque nuestra visión de lo que es la ciencia está influenciado por lo que los positivistas, que es lo que hablamos en la otra clase, yo sé que era muy larga, pero los No, no sé. positivistas, el darwinismo social y demás, plantean que es la ciencia, que está en este siglo XIX donde se une la ciencia con la razón, en el sentido de la razón como diosa, como si hubiera una única forma, como si fuera algo que está libre de sesgos, en el que el ser humano puede alcanzar la verdad absoluta. Cuando en realidad la Mm, ciencia está hecha por las personas, como acaba de decir, para no ser reiterativa, Gus, con todos sus sesgos, con su mirada, con un montón de bagaje. Entonces, todos los estudios que se hagan, todos los análisis, lo que se decide estudiar y demás, está por esos sesgos. Entonces, no es real que esos resultados sean neutros. Ellos plantean mucho de la ciencia neutra. Incluso hoy en día lo seguimos viendo así. Más allá de que no se diga de esa manera, hay una sensación de la ciencia como si fuera un ente, cuando la ciencia es mm, algo más que puede hacer cualquier persona con un montón de resultados. Y lo demás no es que no sea ciencia, no es apreciado y es despreciado por los positivistas, por todas las personas que vienen con escuelas de estos métodos, que desprecian incluso lo que es más del pueblo, lo que es más cercano, porque piensan que eso no es ciencia, desprecian los saberes populares, un montón de cosas, que en realidad es una ignorancia total porque es parte de la realidad que quieren analizar. Justamente son fragmentarios o facultativos, separan las cosas cuando uno tiene que estudiarla en su integralidad. Entonces, si bien ellos creen que tienen la ciencia neutra, en realidad lo que están teniendo es un análisis muy separado de una cosa muy chiquita y les cuesta ver todo el contexto. Por eso también, como decía recién Agus, no puedes estudiar solo la biología, son biologicistas, de hecho. mm. Necesitas ver todo el entorno. Y hay una cosita más que quería agregar, que en un momento habías preguntado, Agregalo, Agus, no te preocupes. que Mica. sobre el tema de la genética, yo no creo que es que ellos apoyan en la genética, ellos dicen apoyarse en la genética, pero justamente
sí es importante la genética, las otras cosas que nosotros estudiamos no desprecian la genética, sino que unen con el contexto, que es diferente. Y es Claro, importante. no, el otro lado no desprecia la genética, sino que como que la hace parte de un dato más. ¿A eso te referís? Claro, y no es que no sea importante, una cosa no se puede separar de la otra. Claro, perfecto. Ahora, si yo Perdón, preguntara... ¿Sí? Wada, desde la Confudabus. Respecto a lo que estaban hablando hoy de lo de la ciencia y que ellos apoyan mucho en la ciencia, también es hasta cierto punto porque hace poco en Estados Unidos una de las cortes falló en contra de la FDA, creo que es la que regula los medicamentos y alimentos allá, contra, hubo una movida de la derecha, digamos, para contrarrestar la aprobación de este ente hacia un medicamento abortivo, ¿sí? Que ayudaba. Entonces lo que se decía es, ojo, porque ahí también está en juego, o sea, tiene toda una jurisprudencia de que siempre se le consultó a este ente en juicios y demás, o sea, es una palabra avalada y científica, pero cuando no cerró para sus argumentos, entonces ahí ya la ciencia se estaba equivocando. Entonces ahí podemos ver el sesgo, digamos, no es que creemos en la ciencia como tal, sino creemos en la ciencia siempre y cuando acompañe lo que nosotros creemos, porque si no está equivocada. Y ahí es muy peligroso, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo ¿Alguien quisiera mismo hablar? sucede sí, lo mismo sucede también con la parte del ateísmo. Justo pensaba en lo que decía Mika y Wada, que es como cuando hablan los ateos sobre la religión, lo hablan como que si ellos no tuvieran una religión. Y ellos mismos, su ateísmo es una forma de religión. Es como que veía esa comparación también. Ahora, nosotros, ¿por qué estamos estudiando esto? Y esa es la pregunta justamente de los temas, ¿no? De que responde Tess en los videos. ¿Por qué nos encontramos estudiando acerca del darwinismo social? ¿De qué piensan los científicos acerca de los cerebros de género? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien tiene una respuesta? Porque es parte de nuestros sesgos. ¿Es parte de nuestros sesgos? Bien. ¿Alguien más? Sí, porque Para fuimos desmitificar, para desmitificar la ciencia, entre comillas, y ver que hay otros factores que también están interfiriendo y que llevan a la visión sesgada de quien lo está encarando. Perfecto. Quería Nosotros... agregar algo más. Perdón, Sí. no, que No, por favor. todo esto viene de un lado siempre de poder, ¿no? Ya sea, vos planteaste lo de la iglesia, que influencia a muchas personas, y la ciencia, o sea, viene de un sector que tiene muchísimo poder y lo constata con muchos datos y todo eso, ¿no? Ujú. Ahora, también porque tenemos que ser, gracias. o sea, como nosotros crecimos con esa mentalidad, entonces se hace necesario que seamos reeducados. Por eso entramos en esta línea de reforma, porque fuimos moldeados con esos pensamientos. Nosotros, gracias a cada aporte, nosotros cuando estudiamos esto y Tess lo hace de una manera muy profunda y hasta nos puede venir la pregunta de decir, ¿por qué profundizar tanto en cómo piensan los demás? En el sentido de cómo piensa la derecha, cómo piensa la izquierda, cómo habla, o sea, cuál es la idea de que está por detrás. Nosotros vemos que tenemos dos bandos en cualquier tema. Y Tess usa el ejemplo, y que la verdad que me quedó muy claro, el ejemplo de la desfinanciación de la policía, ¿no? Y es muy fácil para alguien de izquierda venir y decir, a la derecha
no le importa la vida de los afroamericanos. Ellos quieren que la policía dañe a las minorías, ¿no? Y entonces, yo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy agarrando y creando, como se dice en el ámbito de los debates, un hombre de paja. Porque como yo no sé exactamente qué piensan, yo no sé exactamente qué hay por detrás de sus argumentos, yo creo un hombre de paja para poder derribarlo más fácil. Y entonces también es fácil para alguien de derecha venir y decir, ah, vos no querés financiar a la policía. Entonces lo que pasa es que a vos te gusta la anarquía. Vos no querés un orden. ¿A vos te gustan que violen? ¿A vos te gustan los asesinos? ¿Qué está haciendo la derecha? Está creando un hombre de paja para derribarlo porque ellos tampoco saben a profundidad lo que piensan los de la izquierda. Entonces queda un debate superficial, queda una lucha entre hombres de paja, que es más fácil derribarlos. ¿Se va entendiendo? Ninguna de las partes está haciendo una representación correcta del lado opuesto. Ambas crean hombres de pajas, que es más fácil combatir. Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es estudiar realmente qué piensa la derecha, cómo está formada su concepción del mundo, como decía Agus, cómo yo veo, cuáles son los lentes que tengo puestos por los cuales yo veo la realidad. ¿Alguien tiene un comentario acerca de esto? Si no, sigo un poquito más. Me parece interesante esto de que por ahí el peligro era pasar de que nos parecían los argumentos de la derecha, nos hacía sentido antes, a pasar a atacarlos, digamos, o a los argumentos sin tener los suficientes bases, digamos, como ese era el peligro por ahí. Uh-huh. O sea que, lo que decía Teji me llamó mucho la atención es que hay personas que se acercan a ella, ¿no? Y le dicen, yo amo este mensaje me liberó. Y, y es fuerte decir, es fuerte escuchar que eso directamente no le, no le mueve para nada. O sea, las palabras no tienen tanto peso como la realidad de los hechos, de los actos de las personas, ¿no? Y ella hace una afirmación que es para que pensemos todos. Ella afirma y lo dice 2 veces y dice que no se equivoca al decirlo, que hay más libertarios y activistas por los derechos de los hombres que feministas radicales en el movimiento. Y uno se pone a pensar y dice, ¿será que yo estoy abordando el mensaje de una manera superficial? Si nosotros vamos viendo el mensaje del clamor de medianoche de género, de raza, nosotros vemos, como dije al principio, ¿no? que hoy están siendo usados de manera intercambiables. Los argumentos que se usaban para defender el derecho de los blancos en el tiempo de la esclavitud son los mismos que se usan hoy para defender el derecho de los hombres con el tema del género. Y voy a dar 2 ejemplos que usó Tess, que la verdad que son preciosos. Yo voy a leer una frase de un escritor, no recuerdo el nombre ahora, y quisiera pedirles que yo termino de leer y ustedes cambien raza por género, a ver cómo queda. Dice el argumento 1, ¿no? A cambio de ropa, vivienda y una buena vejez, los esclavos tienen que trabajar 1/3 de lo que
tiene que trabajar un hombre blanco. El resto del tiempo se dedica a bailar, reír, jugar, criar cerdos y gallinas. ¿Alguien que le gustaría cambiar la raza por género y analizar un poco este argumento? Es como decir que las amas de casa o las mujeres que se quedan criando hijos no trabajan tanto como sus esposos y por lo tanto tienen que tener la cena lista y el trabajo es 24/7, ¿no? Capaz el hombre sale a trabajar al de la casa, no sé, 8 o 10 horas, como mucho, y ella trabaja a las 24. Eh, y se dice, no, como que no, ella no hace nada, se queda en la casa. No, yo me quedo en casa. Y es como que no se visualiza que es increíble porque es lo que hay un horror. Sí. El famoso, no trabajo, soy ama de casa, ¿no? Me pasó mucho en el colportaje el hablar de, ¿y de qué trabajas? No, soy ama de casa. Es como si, no tengo trabajo. En realidad hoy, conociendo este mensaje, uno ve que es un error afirmar eso. Ahora, es interesante ver que dentro de los argumentos que usaban los que defendían el derecho de los blancos, ellos decían, los esclavos no tienen que preocuparse por la ropa, ni por la casa, ni por qué van a comer. Eso es una responsabilidad del amo. Entonces es como, en mí cae esa responsabilidad. Ellos solo tienen que hacer su tarea y después están libres para cantar, pueden hacer lo que quieran. Es un disparate, ¿no? Pero hay otro punto. Dice, el escritor este dice, en general, los blancos del sur tienen ternura y afecto que los hombres del norte no pueden tener ni concepción. Las leyes tienen un sumo cuidado para proteger al esclavo contra la opresión y en más de 6 años de residencia acá en el sur, puedo decir con seguridad que no vi más de un solo caso de abuso hacia un esclavo, y ese abuso fue cometido por un extranjero. La relación del blanco con el esclavo, aunque haya una jerarquía, está sostenida por el amor y el respeto. ¿Alguien quisiera cambiar raza por género? Yo quería comentar algo que me pasó a mí en un culto familiar. Mis 2 hijos eran chiquitos, no sabían que era un esclavo. Y entonces alguien comentó, y es alguien que limpia y cocina sin que le paguen. Y yo pensé, yo le agregué, bueno, pero porque me sentí yo. Entonces digo, no, bueno, lo hace y además lo hace por obligación, porque si no, bueno, hace muchos años, ¿no? De esto. Ahí vamos a ver un comentario de Agus. Dice, igual al discurso del matrimonio heterosexual, que el que guíe la familia con amor y consideración, que él guía a la familia con amor y consideración, cuando no es así, eso no es amor. Gracias, Agus. Otra mención, o me hace acordar también el tema de los retiros, y cómo uno bebió de esta fuente, ¿no? Que el amor del hombre hacia la mujer es más allá de la jerarquía que tiene. Dios lo puso como cabeza, Dios lo puso como liderazgo, pero ese liderazgo tiene que estar basado en amor. Y lo pintan y lo pulen para que brille ese argumento. Pero cuando vamos a la realidad, es opresión y está mal. ¿Y cuál es el argumento que está por detrás de todo esto? E incluso es como un subtítulo del libro de este escritor, perdón, no recuerdo el nombre, pero el argumento principal es, ¿no sufren también los hombres blancos? ¿Encargarse con la responsabilidad de darle techo, comida, una vejez a un esclavo? Y si nosotros vamos hoy
a los argumentos de los derechos de los hombres, ellos dicen, ¿no sufren también los hombres con la responsabilidad de proveer? Eh, Después tenemos la tasa de suicidios. ¿Cómo podemos explicar que estamos en un patriarcado si la tasa de suicidios, y entonces que eso también es un dato súper manipulado? Podríamos estudiar más también sobre esto. Son argumentos que se están repitiendo, que se usaron antes por la raza y hoy están siendo usados por el género, como diciendo, ¿no sufren también los hombres? Es decir, las feministas no tienen compasión de nosotros, no saben lo que es cargar con toda la responsabilidad de proveer. Dicen que ellos sostienen que los hombres que tienen esposas que trabajan son más infelices porque se sienten menos por no proveer solo. ¿Se entiende? Es decir, se van rodeando de un cascarón de víctimas y podemos correr el riesgo de decir, el feminismo también sirve para los hombres. Porque mirá, si los hombres se adhieren al feminismo, ellos también van a ser beneficiados porque el feminismo, o mejor dicho, el machismo, también le afecta a ellos. Miremos la tasa de suicidios. Y se mezcla, y si nosotros no tenemos apurado, o mejor dicho, no tenemos en claro los datos, no tenemos en claro cómo piensan, de qué fuente tomaron para pensar como piensan hoy, nosotros vamos a caer en la discusión llana, en la discusión sin argumento sólido. Entonces, yo puedo venir y comentaba a Tess, ¿no? Puede venir alguien y decir, yo quiero enseñar sobre la ley dominical, sobre la educación sobre cómo enseñar a los niños acerca de los problemas de género y cómo enseñar, por ejemplo, a un varón que el feminismo también le va a ayudar a él porque él también se ve afectado. Cuando en realidad nosotros tenemos que decir, el feminismo es para rescatar a la mujer y llevarla a un lugar de dignidad, porque hoy no está. Y no tiene que ver que el hombre también está afectado, no, el hombre es el que afecta. Es ser claros con eso. Acá hay un riesgo de que si tomamos de manera llana la situación, podemos mezclar los argumentos y entrar en... Alguien dijo recién que los argumentos de la derecha parecían lindos, ¿cierto? Cuando nosotros los escuchábamos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los libertarios, ellos piensan que como hay algo intrínseco en el hombre, si vos lo dejás al hombre solo, sin gobierno, él se va a encargar a recaudar fondos para cuidar a los ancianos, él se va a cuidar de los más débiles, porque la sociedad va a funcionar de una manera natural, de una manera libre. Y si nosotros vemos, suena aparentemente, mirá qué interesante, pero está solamente recubierto de belleza. Y algo que dijo Tess que me llamó la atención y me gustaría repetir y dejar bien en claro, tenemos que aprender a descubrir la fealdad en los argumentos vestidos de lindo. Es decir, ¿qué hay de feo detrás de ese argumento tan lindo? ¿Se va entendiendo cuál es la importancia de estudiar acerca de esto? ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte? Sí, una analogía, ¿no? Porque el patriarcado sí lastima a los hombres y es como todos los sistemas de opresión. Y en este caso, porque se lo ejercen entre ustedes, ¿no? Ustedes se lastiman entre ustedes, los hombres lastiman a otros hombres, también como lastiman las mujeres, a los animales y los niños. Los hombres lastiman a todo el mundo, básicamente sería, ¿no? Y a los hombres más débiles o distintos o lo que fuera, también los adoctrinan y lastiman. Pero el patriarcado lastima a los hombres de la misma manera en la que uno cuando le pega un puñetazo a otra persona se lastima los nudillos. Es ínfimo al lado del golpe que recibe la cara y el trauma del otro lado. Entonces uno no tiene que dejar de pegarle a la gente para salvarse la mano, sino por la gente. Tiene que dejar de agredir a las demás para no Buena agredir a los analogía. demás.
no por alguna consecuencia ínfima negativa que uno pueda recibir de eso, sino hacerlo porque correcto, porque es lo justo. Em, Gracias. Qué buena analogía. Eh, me la guardo para cualquier tipo de discusión o debate que tenga acerca del tema. Eh, ¿Querías agregar algo más, Agus? Perdón, creo que te corté. no, sí tenía algo más, pero se me fue. Ah, perdóname. Me quedé con tu analogía, discúlpame. Eh, Estamos estudiando esto porque nosotros necesitamos reconocer no solamente el problema del sexismo, sino los mecanismos que hacen que funcione y que se perpetúe. Lo voy a repetir porque quiero que quede bien claro. Nosotros profundizamos sobre esto, nosotros hablamos sobre esto porque no solamente queremos conocer el problema, sino cuál es el mecanismo que hace que ese problema se perpetúe, que ese problema permanezca, que ese problema siga siendo vigente siglos tras siglos tras siglos. Entonces, evidentemente no es algo superficial. Yo no puedo crear un hombre de paja y atacarlo porque me es más fácil. Lo que tengo que hacer es descubrir qué está por detrás de todo esto. Y cuando yo entiendo qué está por detrás de todo esto, cuando yo entiendo cuál es la fuente del problema, viene lo principal, que lo empiezo a reconocer en mí. Ya no empiezo a ver el problema como algo superficial, sino que lo profundizo y al profundizarlo, recién al profundizarlo, yo puedo ver cómo me afecta a mí, cómo me afecta el pensar, eh, el pensar que si yo soy un hombre que recibo este mensaje, y me pasó a mí, por eso comparto, y yo decía, qué lindo, voy a poder ayudar a que mi esposa tenga su lugar. Pero fíjense, voy a poder hacer que mi esposa tenga su lugar. Me estoy colocando yo otra vez como el principal. Yo estoy haciendo que mi esposa tome su lugar. Y no, o sea, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros, hombres, colocarnos en nuestro lugar, porque no estamos. Nosotros, por... Puedo Sí. decir una frase de Ruth Bader Ginsburg cuando ella Ujú. se sentó en la Corte a Suprema, dijo eso, no pedimos que nos hagan favores ni que nos den espacio ni nada, lo que pedimos es que dejen de pisarnos el cuello, o sea, es ubicarse nomás, ¿no? No estoy pidiendo que me hagas ningún favor, deja de agredirme. Ujú. Exactamente. Gracias. Eh, Cuando yo entiendo eso, puedo eh, analizarme. Cuando yo entiendo eso, puedo, no sé si existe esa palabra acá, pero es policiarme, como que cuidarme de decir, acá estoy teniendo un pensamiento que viene de acá, porque ellos piensan así y tienen esta idea, porque si yo veo solo lo superficial, no lo voy a reconocer. Voy a pensar que yo estoy bien. Y lo que hace este estudio es llamarnos a una reflexión, porque no importa tanto las palabras, no importan tanto las palabras. ¿Qué digo? Yo puedo decir, este mensaje me liberó, amo este mensaje, pero lo que decía Tess es que yo tengo este mensaje, quito esto, me quedo con esto, no, esto tampoco me gusta, me quedo con esto, agrego esto, siguen siendo 5, sigue siendo un mensaje, pero lo que hago es adaptarlo a mis pensamientos y es eso lo que amo. No el mensaje en sí, sino el mensaje adaptado a mi cosmovisión. Y lo que están haciendo estos estudios es mostrarnos que nosotros tenemos que quitar esa idea de que yo tengo que adaptar el mensaje, que el mensaje me adapte a mí, que el mensaje me transforme a mí, y no que yo transforme el mensaje.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte antes de poder cerrar? Bueno, ¿a alguien le gustaría orar? Si no oro yo. Oramos. Santo Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, venimos a agradecerte por poder darnos las herramientas para abrir nuestros ojos. Y queríamos pedir que tú nos des la capacidad y la habilidad de usar esas herramientas de manera correcta. Te quería suplicar por cada uno de nosotros que estamos aquí y los que no pueden estar presentes, que tú puedas ayudarnos a usar esas herramientas. Que no sea algo místico, sino que sea racional, que sea pensado, que escarbemos en nosotros mismos y encontremos el machismo que hay entre nosotros, el racismo que hay dentro de nosotros. Te suplicamos esto, no porque merezcamos, sino porque tus hijos se merecen, Señor. Personas que están siendo esclavizadas, que están siendo maltratadas por esa forma de actuar, pedimos por ellos. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén.